¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musician. Estoy muy contento de estar aquí con un gran invitado hoy, con Chris. Nunca hemos hablado en persona ni por mensaje hasta hace unas semanas. Y espero que este episodio sea muy de bendición para ustedes y que les llegue al corazón. Y nada, ¿cómo estás, Chris? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Okay. Y tú cuéntame de ti, ¿cómo estás? Pues bien, un poquito con gripe, pero no es COVID. Y para las personas que tal vez no te conozcan, cuéntanos acerca un poco de ti, cómo es de qué trabajas, si quieres decirlo igual, ¿no? Claro. Mi nombre es Chris Nava. Trabajo en la área de odontología. Yeah. Y también, por la gracia del Señor, pastoreo Abide Church. Okay. Donde tenemos casi 1 año y medio más o menos haciendo el trabajo del reino de los cielos y avanzando en eso. Y sí, eso es un poco de lo que yo hago. Has estado haciendo, okay. Y de lo que he estado haciendo en estos días. Sí. Yeah. Antes, hablamos por llamada hace un par de horas. Y me estabas explicando más o menos una historia, o un testimonio, digamos, muy bonito. Pero yo escuché muchas predicas tuyas, las que encontré en Facebook, en YouTube, yeah. Y me llamaba la atención bastante muchas cosas de las que decías. Una de las cosas es escuchar la voz de Dios. Y quisiera que me explicaras más que todo cómo es que se escucha la voz de Dios. Escuché aquí también que decías... no puedes escuchar la voz de Dios si no lees la Biblia, porque a veces nos aprendemos las canciones y dinos un versículo, decías tú, ¿no? Y a veces no nos sabemos ni siquiera un par de versículos. Pero esta pregunta a mí me ha surgido bastante porque desde pequeño, pues yo creo que la voz de Dios he escuchado la voz de Dios, ¿no? Y que Dios igual me ha hablado por medio de profetas y cosas por ese estilo de la iglesia. Pero últimamente... yo siempre le he dicho a Dios, ¿no? Háblame, o sea, a veces estoy en momentos donde la verdad sí, yo digo, Dios, o sea, algo, ¿sabes? Que claro sea que algo. Sí. Pero a veces no pasa, no escucho nada. ¿Y cómo es que tú podrías explicar más o menos cómo es escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que se da ese encuentro, digamos? Sí, claro que sí. Como tú mencionabas, todas esas son formas muy bonitas de escuchar la voz de Dios. Yeah. Pero algo que siempre he sido muy fiel a decir es que para escuchar la voz de Dios necesitamos conocer cómo Él habla. Okay. Creo que muchas veces, como nosotros nos crecimos radical en la iglesia, todos hablan de testimonios de que escuché la voz audible del Espíritu Santo. Vivimos en este ambiente de que así Dios habla a todos. Yeah. Y no necesariamente. O sea, Dios sabe exactamente cómo te tiene que hablar a ti y cómo Él va a hablar conmigo. O sea, yo soy una persona demasiado terca, una persona que, desde joven he tenido esa tendencia. Creo que puedes platicar con mi mamá acerca de eso y ella te dirá todo. Yeah. Pero en mi experiencia, en mi relación con Dios, he experimentado una temporada en la vida donde Dios me ha hecho consumir su palabra, literalmente leer, estudiar, estar literalmente horas estudiando su palabra, estudiando cómo Él habla, cómo Él ministra, cómo Él exhorta, cómo Él ministra la vida de los demás y cómo vemos un impacto en la vida de los seres humanos. A través de la Escritura, yo nunca he visto una persona que ha tenido un encuentro con Cristo y ha sido, el mismo. Yeah. Y eso siempre me ha traído mucho la atención, la forma en que Él habla, específicamente Cristo Jesús. O sea, tenemos a la deidad de Dios en la tierra, Dios mismo, 100% Dios, 100% carne, hablando con los discípulos, con los demás, con los gentiles, con los judíos, con los gentiles, con todos. Entonces, he aprendido una cosa, es que en cuanto más estudiamos la palabra de Dios, esa voz va a ser más, vamos a poder escuchar su voz un poco más clara.
Okay. Porque muchas veces hay mucho ruido alrededor de nosotros, la presión de la vida, la presión y la corriente del mundo. Y últimamente nuestros amigos, muchas veces corremos a nuestros amigos primero antes que Dios y tenemos todas estas opiniones y nunca jamás consultamos con Dios. Consultamos con Dios al final. Y bueno, ¿qué te diría? Yo soy culpable de eso mismo también. Okay. Yo antes, cuando era inmaduro en el Señor y en las cosas de Dios, yo siempre platicaba con mis amigos primero antes que Dios. Me daban sus opiniones. Y yo no digo que eso es mal. O sea, eso es, para eso son los amigos, ¿no? Entre amigos platicamos. Pero últimamente, Él es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios acerca del tema o del obstáculo o de la situación que yo estoy enfrentando? Y yo he aprendido a escuchar su voz a través de su palabra. Cada vez que Dios habla a mi vida, siempre lo respalda con una palabra. En las ocasiones que Dios me ha dado la gracia para poder profetizar, Dios siempre me trae un texto bíblico. O sea, Dios no puede usar algo que tú no conoces. Okay. Entonces, cuando yo le explico a la gente cómo escuchar la voz de Dios, muchas veces Dios ya ha hablado. Esa solución del problema está en la escritura. Y Dios simplemente te está diciendo, abre tu Biblia. Ahí está la solución. O sea, es como, por ejemplo, muchas veces nosotros los hispanos, ¿no? Compramos cosas en Amazon y llegan a nuestras casas y queremos construir mesas, construir cualquier cosa que compramos, ¿no? Y cuántas veces me ha tocado a mí, me ha costado caro simplemente por el hecho que no leí las instrucciones antes de construir lo que estaba construyendo. Entonces, Dios simplemente muchas veces nos está diciendo, hay que poner un enfoque en la palabra de Dios. Y en cuanto más conozcamos su palabra, su voz va a ser la voz más fuerte que existe en nuestra vida. Okay. O sea, simplemente es como decirte yo voy a X lugar, ¿no? Y voy a poner ese lugar en mi GPS y yo voy a llegar allí y Siri me va a guiar, ¿no? Y simplemente Dios también, o sea, nos ha dejado el manual de la vida, nos ha dejado su palabra, que muchos no la toman en cuenta simplemente porque no les gusta leer, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que su palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra pasado el alma y el espíritu, que discierne todo pensamiento. O sea, la palabra de Dios no es simplemente la palabra de Dios, es Dios mismo. Juan lo explica de tal manera que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él comienza a describir y abre con una instrucción que conmueve al alma. O sea, yo me quedo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y unos versículos después, él dice, y ese verbo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, es Dios mismo. Y dice que ese verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo Jesús. O sea, que la palabra de Dios no simplemente es la palabra de Dios, es Dios mismo. Y nosotros tenemos que entender eso. O sea, hay un descuido en esa área en nuestras vidas, simplemente porque no nos gusta leer muchas veces. Pero yo siempre animo a mis amigos, o sea, hay una aplicación de la Biblia que te lo lee cuando estás en tu troca, rumbo al trabajo, en el carro. Ponle play y ya. Todo el camino al trabajo muchas veces me hallo escuchando la palabra y te digo que dice la palabra del Señor que en Juan capítulo 10 que nosotros somos sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz. O sea que es el privilegio que tenemos como hijos de escuchar la voz de Dios. O sea, de escuchar la voz de Dios no es nada difícil. O sea, tenemos acceso, pero nosotros muchas veces no queremos escuchar su voz. Entonces, al escuchar su voz,
a escuchar su palabra, Dios está hablando. Yo al abrir mi Biblia, al abrir mi aplicación, Dios está hablando. Dentro de tiempo y fuera de tiempo, Dios siempre está hablando. Muchas veces queremos un éxtasis con Dios, donde Dios nos hable desde los cielos. Y bueno, han sido pocas veces en la vida que Dios me ha hablado así, pero simplemente Dios habla a través de su palabra. Dios siempre está hablando. Simplemente necesitamos una generación hambrienta por su palabra. Por su palabra. Es tan esencial para esta generación especialmente. Y fíjate, estás mencionando como leer la palabra, y a veces yo vi un como testimonio, se podría decir, que haz de cuenta que está la Biblia, ¿no? Y el hermano o la persona que estaba pues hablando dice, sí, es que yo nada más abrí la Biblia y cabal era la página que yo necesitaba. Pero entonces voy a esto porque ¿cómo es que yo sé qué parte de la Biblia como Dios me va a hablar? ¿Sabes? Porque a veces no sabemos como en dónde empiezo a leer. Porque hay jóvenes que tal vez no leen por eso. Claro. Porque tengo amigos que iban a la iglesia y pues lamentablemente pues ya no van, pues se apartaron, ¿no? Pero entonces esos jóvenes, ¿cómo empiezan a leer la Biblia? ¿Sabes? Porque hay bastante... Dios nos habla mucho dentro de la Biblia, pero ¿cómo es que yo empiezo por Esdras o empiezo desde Génesis? ¿Sabes? Yeah. ¿Cómo podrías tú como decir un consejo o una manera en la que tú crees que puede... Sé que depende mucho de tu situación. Claro. Pero digamos, alguien, qué sé yo, que esté pasando depresión, por así decirlo. Más o menos, ¿en dónde le aconsejas que lea? ¿A quién lea? ¿A quién es? Sí, claro que sí. Muchas veces lo que se necesita es dirección, ¿no? Ya. Y dirección es tan esencial muchas veces porque podemos leer lo que sea, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar. Muchas veces yo me pongo en el lugar de esas personas. Yo diría, en mi experiencia, en mi caminar con Dios, ¿dónde yo empezaría a leer? Bueno, la palabra de Dios, ella misma es poderosa. O sea, podemos empezar por donde sea y Dios nos va a hablar. Pero si hay un consejo para alguien allí que quizás nos está viendo hoy, la verdad que el Evangelio de Lucas. Simplemente, no porque... Y mucha gente no sabe esto. O sea, Lucas no es un discípulo del Señor. Okay. Él es un doctor, él es un historiano. Se dice que él aún escribió un poco del libro de los Hechos, etc. O sea, Lucas tiene acceso, tiene la historia, pero Lucas estaba literalmente escribiendo una carta a un individuo que su nombre traduce a un apasionado, a alguien que está enamorado de Cristo Jesús. Yeah. So, tenemos una carta detallada a un hombre que ama a Dios con todo su ser. So, vamos a tener a todos los detalles. Y yo no sé, pero yo soy una persona demasiado detallista. Y es el evangelio más crónico que tenemos. O sea, en los tiempos de que Cristo estaba en la tierra, tenemos un evangelio que está más sincronizado cronológicamente con todos los eventos que surgieron en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, yo lo que recomendaría es simplemente empezar con el evangelio de Lucas. Simplemente por ese hecho, porque él está escribiendo una carta detallada a un varón que se llama Teófilo. Y su nombre se traduce a un amante de Cristo. O sea, es tan increíble. Y Lucas describe tantas ocasiones, tantas hermosas experiencias que surgen durante la vida del Señor Jesucristo. O sea, es algo descriptivo, algo que nos va a hablar, algo que nos va a bendecir y nos da los eventos cronológicamente, como fuera en el tiempo ya. Y otra de las cosas, bueno, quiero pasar a otro tema, pero también me gustaría tocar, tienes una iglesia, ¿no? Sí. Y obviamente es que Dios te llamó a esto, a abrir una iglesia, pero ¿cómo sabes con seguridad? Porque a veces nos cuesta como, ¿será que sí es de parte de Dios, sabes? Claro. ¿Cómo está esa seguridad en cualquier proyecto? Porque creo que también como abrir una iglesia
como montar un negocio, como muchas cosas, creo firmemente que hay que consultar con Dios, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que llega la seguridad de decir, ok, Dios, pues sí me llamó a esto, ¿sabes? ¿Cómo sé que es de parte de Dios? ¿Hay confirmaciones? ¿Cómo es que funciona? Claro que sí. Yo, ¿cómo te diría? Yo, bueno, hasta la fecha batallo con saber que sí estoy llamado para esto. Bueno, yo voy a ser sincero, estamos hablando entre amigos, Yeah. ¿no? Creo que toda la vida va a existir esa inseguridad simplemente por esta razón. Creo que eso nos hace depender de Dios mismo. O sea, en nuestra fragilidad nos mantiene en un estado humilde de que Dios simplemente es Dios y todo es por gracia. Pero en mi experiencia, por ejemplo, toda mi vida, desde la edad de 14 años en adelante, Dios me ha estado hablando acerca de, bueno, ni de pastorear. O sea, Dios no me habló de eso hasta, bueno, hace unos años atrás, donde Dios me habló demasiado fuerte a través de un hombre de Dios. Y ahorita platicamos de eso. Pero desde la edad de 14 años, Dios siempre ha venido hablando acerca de un ministerio. Yo sabía que ese ministerio era evangelístico. A mí me encanta platicar, así como estamos. Perdón que estoy tomando demasiado tiempo. Las respuestas son súper largas, pero ese soy yo. O sea, yo no puedo cambiar ese aspecto de mí. Y desde joven, o sea, siempre Dios me ha dado una gracia para poder platicar entre amigos, entre los demás. Siempre me regañaban en la escuela por platicar mucho en las clases con mis amigos. Pero a la edad de 14 años Dios comenzó a hablar a mi vida acerca de un ministerio evangelístico, de que iba a llevar a muchos a los pies de Cristo. Y eso fue a través de grandes hombres y mujeres de Dios. Me profetizaban, me decían acerca, pero yo honestamente, yo ni sabía qué era eso. Muchos piensan que este muchacho es hijo de pastor, se creció en la iglesia, pero al revés. O sea, mi familia aún no sirve a Cristo. Soy el único en mi familia que camina con el Señor. Por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí. Y como te diría, para mí fue... bueno, muchas veces tenemos que caminar en fe, creyendo que Dios, a lo que Él ha hablado, Él lo va a hacer. Pero una evidencia tan grande que todos se darán cuenta es que el fruto siempre va a hablar. O sea, tú puedes ver un árbol afuera, pero sin fruto tú no sabes qué tipo de árbol es. Y honestamente, simplemente el fruto va a hablar acerca del ministerio que cargas, de todo lo que Dios va a hacer con esa persona. Y como te diría, Dios va confirmando. Tú vas viendo las tendencias que tienes acerca de... Por ejemplo, hay gente que le encanta adorar y siempre se la pasa cantando. Dios no me dio una gran voz para hacer todo eso. Yo le dejo todo eso a los músicos. Yo siempre le digo a las personas que están buscando propósito o están buscando... ¿A qué ha sido? ¿Cuál es su propósito, digamos? O sea, o llamado. Ajá, sí. Llamado. Siempre les digo, analiza todo lo que haces y, bueno, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que, bueno, para simplemente ponerlo en pocas palabras, hay que analizar esas cosas que hacemos muy excelente. Y yo siempre he sido muy buen... siempre he platicado muy bien, siempre he hablado demasiado bien, aún en inglés, español, en todos los lenguajes. So, comencé a analizar. Yo dije, quizás sí. Yo decía, quizás sí, ¿no? Y yo sé que es chistoso, pero sí. Yo decía, bueno, quizás sí, quizás sí. Y hubo una temporada donde yo empecé a leer la palabra de Dios. Anoche, específicamente, saqué... mi Biblia, mi primera Biblia. Lo vi en tus historias de Instagram. Mi primera Biblia, y todavía la tengo desde los 14 años. Mi vida entera yo decía la gran revelación que Dios me está dando. Y la que me robé. O sea, se la robé a mi hermana porque no la usaba. Entonces, ya me arrepentí. No se preocupen. Y yo escribía mis oraciones, todo.
Y hubo una temporada donde simplemente no podía salir de su palabra. Hubo una temporada donde yo estaba leyendo su palabra más que orar. O sea, yo en medio de todo eso adoraba a Dios y oraba y Dios me hablaba. Yo escribía mis oraciones, escribía la gran revelación que Dios me daba. Y yo siempre imaginaba, ¿qué haría yo si me dieran una oportunidad en la iglesia para predicar? Y siempre me lo imaginaba, siempre estaba escribiendo. Y te digo que ha sido ha sido una trayectoria demasiado larga aún, ya después después de esa temporada, ¿no? Prediqué mi primer mensaje a la edad de 17 años. Y mis amigos me invitaron y yo no vivía aquí, o sea, yo soy de East Texas, soy de una ciudad demasiado pequeña. Y conocí a dos amigos en una vigilia y me invitaron a predicar a su iglesia. Y yo no predicaba. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Y bueno, cuando a mí me dieron ese micrófono, lo único que me acuerdo es que prediqué Jeremías 1:5. Y ya, o sea, solamente di el texto y se me olvidó todo lo que yo iba a decir. Y yo dije, quizás esto no es para mí. Y a través de los años uno va aprendiendo más, va aprendiendo que no todo lo que se imagina se va a hacer. Pero creo que un poco más adelante en la vida Dios comenzó a hablarme acerca de un pastorado. Y bueno, uno agarra la confianza en la palabra del Señor. Por la gracia del Señor hemos predicado en diferentes países y hemos avanzado el reino de los cielos por la gracia del Señor. Y bueno, te cuento esta historia para animar a alguien que está ahí quizás. A mí me dijeron que yo nunca iba a llegar muy lejos simplemente porque mi español no era demasiado bueno. Yo tenía 18 años, me lo dijeron, yo me quedé como en un estado de, nunca voy a aumentar a hacer nada, a alcanzar a la comunidad hispana. Yo decía, quizás solo los americanos, ¿no? Y te cuento que he predicado más en español que en inglés. O sea, y Dios viene a hacer las cosas de una manera tan perfecta, bro. Y bueno, a través de los años Dios me ha dado el privilegio de predicar en casi todos los países que hablan español. Y ¿qué te cuento? O sea, así es Dios. Y bueno, poco a poco me daban oportunidades en la iglesia, daba una pequeña meditación y una pequeña meditación se volvía toda una prédica. Y todos decían, wow, Dios te usó, Dios te ministró. Y Dios iba confirmando eso a través de los años. Y bueno, fui evangelista por demasiado tiempo, viajando para muchas naciones y diferentes partes de los Estados Unidos para predicar su palabra. Y hubo como un cambio a la edad de 24, 25 años, donde me dieron una oportunidad de abrir una célula. Y en esa célula la gente se arrimaba mucho a mí y era una célula muy diferente porque la iglesia en donde me congregaba era una iglesia hispana. Entonces, la oportunidad que se me dio fue una célula, pero en inglés. Y yo decía, muy interesante, ¿no? Y eres uno de los líderes que ellos ven siempre y todos me llamaban pastor. Y yo decía, no. Solo soy el brother, no me digas eso. Y yo corría de ese llamado porque el evangelista, todos me van a entender ahora, los que son evangelistas, es demasiado fácil. O sea, ellos entran, predican y se van y no vuelven más. Pero estar entre el pueblo, estar lidiando con gente es totalmente diferente. O sea, es difícil, ¿qué te digo? Y bueno, Dios simplemente da la gracia. Y a través del tiempo, todas estas personas que te han visto predicar por muchas semanas, muchos años y te están llamando pastor. Creo que todo cambió hace unos años atrás. No me acuerdo en qué año fue exactamente, pero hubo un gran amigo mío que es un gran hombre de Dios, Ronnie Oliveira. Vino a nuestra iglesia y él llegó y la historia es
totalmente radical porque yo ni puedo creer, porque yo nunca voy a una iglesia para recibir una profecía. Yo no necesito eso. O sea, yo creo a Dios, aunque me hablen, no me hablen. Yo estoy ahí por la palabra de Dios. Y este hombre de Dios dijo, necesito a alguien que me ayude con un ejemplo, Y yo dije, bueno, dice, voy a hacer una ilustración de Jacob y el ángel. Okay. Y bueno, yo soy grande, ¿no? Él es grande. Okay. Y bueno, me subió al altar y bueno, hicimos toda una ilustración en el altar y me agarró del traje que yo tenía puesto. Y cuando él me agarró, yo, sentí que mi mente como que se abrió, ¿no? Y comencé a ver a la congregación. Y lo único que yo podía pensar es que un día yo voy a ganar al pueblo americano, así como los ves aquí a los hispanos adorando a Dios. Y no te miento, bro, hicimos toda la ilustración, Jacob peleando con el ángel para recibir la bendición de Dios. Y yo volví a mi asiento. Y de repente el hombre de Dios viene y comienza a profetizar. Y comienza a hablarme acerca, dice, cuando yo te agarré, dice, tú dijiste, yo voy a ganar al pueblo americano para Cristo. Y dice, yo te veo en los parques y ese es mi corazón, o sea, literalmente mi corazón. Y te veo en los parques alimentando a los pobres, haciendo tantas cosas. Y bueno, bro, yo me quedé en shock. Yo nunca en mi vida creo que Dios me ha hablado así tan fuerte o tan claro. Y él dijo, Dios cuenta contigo para este ministerio. Cuando Dios comenzó a hacer lo que hizo contigo, muchos dijeron, ¿qué te crees? Y él me dijo, no es que te crees, sino que tú eres. O sea, porque tenía 24 años. En la iglesia siempre nos dicen que los pastores tienen que estar casados. Tenía 24 años, bro. Entonces, para mí fue algo totalmente diferente. Y bueno, sin duda, Dios habló esa noche simplemente porque él no me conoce. Él no me conoce para nada, no conoce mi familia, no conoce a nadie. Y al final de la profecía, él soltó una palabra y dijo, hey, y lo que yo he comenzado con María, lo haría con toda tu casa entera. Y mi mamá se llama María. Okay. Y en ese tiempo Dios ha estado ministrando a mi mamá de una manera demasiado especial. A través de mí, nos poníamos en el FaceTime y platicábamos acerca de la palabra de Dios. Y aún hasta la fecha, o sea, Dios sigue tratando con mi familia. Y bueno, ¿qué te diría? Eso me dejó más enamorado de Dios. Y desde ese entonces sentí una certeza, una confirmación de parte de Dios. Y bueno, no solo eso, sino que alrededor mío ha habido gente, o sea que aunque yo corriera de todo esto, la gente me va a seguir. Simplemente porque para esto nací. Y yo lo creo, aunque dudo, pero esta es la realidad. O sea, mi realidad no significa que es, o sea, mi duda no significa que es la realidad de Dios aquí en la tierra. O sea, la realidad de Dios es que, hey, yo te llamé para esto, yo lo voy a hacer con tu vida y tu duda, pues bótala, porque como quiera lo vas a hacer. Simplemente porque te he llamado antes de la fundación del mundo para hacerlo. Entonces, en medio de mi duda, en medio de todo, en medio de, bueno, la temporada que pasé, Dios sigue siendo Dios. Y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él cuando habla, lo cumple. Entonces, aquí estamos. Y yo decía que, bueno, pasé una temporada y yo dije, no voy a hacer esto. Y no te miento, o sea, mis amigos, los más cercanos a los que mentoreaba, o sea, los que mentoreo, me estaban mandando un mensaje, hey, cuando tú abres tu iglesia, ya tienes 5 miembros. Yo, mi novia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo decía, no es posible. Y ellos sin saber lo que estaba pasando en mi propia vida, la temporada que yo estaba pasando. Y bueno, te digo, bro, que Dios lo hace. Y un día, una de esas personas que estoy mentoreando hasta la fecha está allí conmigo en la iglesia. Él habla solamente inglés. Y una noche me habló. Y tú dirías que Dios habla que, hey,
hazlo, ¿no? Sí. No me habló Dios así. Okay. Me habló a través de un discípulo mío. Okay. Y él ni iba a mi iglesia en donde yo me congregaba. Él simplemente me buscó para que yo lo pudiera discipular y que le ayudara en su caminar en Cristo. Y yo dije, ok, está bien. Y una noche me habló en esa temporada, otra vez más, y me dijo, hey, just follow through. O sea, simplemente hazlo. Y me colgó. Y no me dijo nada más. Pero te digo que toda esa noche yo estuve en mi cama. Eran como las 9:30 de la noche y yo tenía demasiado sueño. Me acosté en la cama y solamente escuchaba la voz de mi discípulo diciéndome, just follow through. Solo hazlo. Toda la noche. Yo no dormí nada. Porque me acostaba, me dormía y escuchaba, just follow through. Just follow through. Y no podía dormir. Y le hablé esa mañana. Y yo estaba despierto desde temprano. Y le dije, estoy súper enojado contigo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué conmigo? Y le hablé rumbo al trabajo. Le dije, el domingo, vente a mi casa, que empezamos. Y ahora yo le colgué. Y así empezó. Así comenzó. Hace, casi 2 años. Ya casi 2 años. Por la gracia de Dios. O sea, un poco más de 1 año y medio, más o menos. Así comenzó. Con 5 personas. Con 5 personas en ese tiempo. Empezó con un estudio bíblico en mi casa. Y así mismo. Y por la gracia de Dios, aquí estamos. Seguimos creyéndole a Dios por cosas grandes. Y confiando que Él es Dios. O sea, nosotros simplemente somos tierra llamados por gracia. Y es un lema en el cual yo siempre digo, o sea, siempre lo vivo. Solo es por Él. Yo estoy aquí por Él. Y así ha sido la trayectoria de entender a que Dios nos llama. O sea, Moisés, podemos llevarlo a la escritura aún. Sí. Moisés un día estaba por las montañas y de repente un encuentro con Dios. Y, o sea, la vida nos va a llevar a ese punto y nosotros simplemente nos toca rendirnos ante el Dios Todopoderoso. Y tú lo vas a saber mejor que cualquier otra persona. Y Dios pone esos deseos, esos anhelos en nuestro corazón y simplemente es de caminar en fe, porque de eso se trata. Se trata de valientes y esos que caminan en fe. Entonces... y fíjate, tengo mucho que procesar de todo lo que dijiste. Porque una de las cosas que a veces suele suceder, porque lo he vivido y también lo he visto con algunos amigos, es que haz de cuenta que uno espera que Dios le hable. Cuando estás como en medio de la administración, cuando todos pasan al altar y todos, sí, que Dios me va a hablar, ¿no? Y a veces pasa, fíjate que a veces me ha tocado ver que tal vez tenemos un grupo de amigos, ¿no? Y tú sabes cómo, más o menos conoces a tus amigos y sabes como que sí sirven en la iglesia y todo, pero detrás de a veces como todo lo de la iglesia, tenemos nuestras cosas, ¿no? Como jóvenes o cosas así, pues fallamos y tratamos la manera de ser fieles. Pero a veces me ha tocado ver y también como sentir aquel como sentimiento de, valga la redundancia, ¿no? Que a veces miras como que a las otras personas, tus amigos, como que Dios les habla y que llegan los hermanos como que sí, Dios te va a usar y todo. Y tú que tratas la manera como que de portarte lo mejor posible, ¿sabes? Estás esperando como que Dios sabe cuándo más hablar, ¿no? ¿Cómo es que alguna vez te pasó eso? ¿Y cómo fue que lo superaste de alguna manera? ¿Cómo fue que entendiste, Dios, Porque a mí me ha tocado que, haz de cuenta que yo estoy así orando y están todos así como que con los hermanos ministrándoles y todo. Y no sé si es la voz de Dios o algo, pero siempre me da el mismo pensamiento de que yo le digo a Dios, ¿por qué no me hablas a mí? Pero siempre es el mismo pensamiento de que no necesitas que un tercero venga a hablarte porque yo te hablo directamente. Amen. Es lo que yo siento, Amen. ¿Sabes? Pero no sé hasta qué punto es como que, si es real o no sé. ¿Te tocó alguna vez? Claro que sí. Posición? Yo creo que no fuéramos cristianos si eso no nos pasaría, ¿verdad?
cuántas veces Dios agarró a mis amigos, los ministró y los hermanos vinieron y los ministraron y los ungieron y de todo. Sí. Pero, ¿cómo te diría? A mí me ha pasado también y lo que me estás explicando me lleva a una historia en la Biblia. Simplemente Lucas capítulo 5, si somos exactos, el llamamiento de Pedro, ¿no? Dice la palabra del Señor que había una multitud que se agolpaba, o sea, uh-huh. Había tanta gente, un gentío, manito, que había tanta gente, pero Lucas comienza a escribir con detalle que en medio de todo eso, Cristo se sube a la barca de Pedro, de Simón, y dice que en una distancia hay un hombre que está tendiendo las redes. O sea, que hay tanta gente agolpando alrededor de Cristo, pero él fija sus ojos en un cierto individuo. Entonces, quiero decirte a cualquier persona que nos vaya a escuchar, que tú no estás perdido en medio de la multitud. Y muchas veces queremos que Dios nos venga a confirmar, que venga a hablar, pero simplemente como tú lo has dicho, yo honestamente creo, por esa razón, Dios no me habla así, porque Él sabe que su palabra para mí es suficiente. Y debería ser suficiente para la iglesia. Es lindo ver los dones operar en la iglesia. Yo no estoy opuesto a eso, porque muchas veces cuando me pongo a hablar acerca de eso, mucha gente cree que no creo, que no es eso. Yo creo que Dios habla, creo que hay profetas que existen, claro, no como en el antiguo pacto, pero sí, o sea, operan en el don y en el oficio del profeta. Pero, bro, ¿cómo te diría? En este sentido, honestamente, en mi vida personal, yo no necesito que un profeta venga y me confirme, o un hermano o una hermana. Es bonito, es lindo, o sea, es como comprar un helado, ¿no? Y que le pongan una cereza. O sea, es la cereza de todo, ¿no? O sea, pero a mí me encanta la nieve, no me gusta. A ver, la cereza la tira. Exacto. Entonces, no es que vamos a tirar eso fuera, porque tú sabes. Entonces, ¿cómo te diría? Muchas veces eso es simplemente que Dios nos ha ministrado, Dios nos ha hablado, y Dios, como te dije al principio, que Dios va a ministrar a cada persona porque Él conoce cómo los creó y qué es lo que ellos necesitan. Por ejemplo, yo en la iglesia una vez prediqué, ¿sería la palabra de Dios suficiente para la iglesia? O sea, si un hermano se levantaría durante el servicio y leería todo un capítulo de la Biblia, ¿sería suficiente para la iglesia? O sea, estas son las palabras del Eterno, la palabra que es viva y eficaz. Y yo veo que la gente está como buscando más entretenimiento y un show en el altar a través de su palabra. O sea, ¿qué no sería algo de más calidad? Un hermano que se levante en su humildad y diga, hey, yo no sé predicar, simplemente voy a leer todo un capítulo de Escritura. Deberían ver más amenes y más gloria a dioses a eso, y muchas veces esperamos que alguien nos grite y alguien se levante a predicarnos, ¿no? Nos emociona un rato y decimos amén a eso, y muchas veces gritamos amén y gloria a Dios a las cosas que ni son bíblicas. Y es triste porque muchas veces no sabemos discernir cuando Dios habla. Bueno, si alguien se levantaría con esa valentía a leerme todo un capítulo de la Biblia, yo estaría encantado. Simplemente por el hecho que su palabra debería ser suficiente para la iglesia. Pero desafortunadamente vivimos en una generación que tiene un hambre, pero por un entretenimiento. O sea, el evangelio no es para entretener, el evangelio es serio, el evangelio es algo delicado. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la salvación o la condenación, estamos hablando del cielo y del infierno, o sea, estamos hablando de Cristo Jesús. O sea, es algo serio. Él dijo que yo voy a morir por toda la humanidad, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y nosotros conocemos ese versículo. El corazón de Dios es que todos se salven. Ese es el corazón de Dios. Pero
simplemente y sencillamente nos hemos desviado de ese mensaje de que Cristo es suficiente para la iglesia y Cristo es la palabra de Dios y Él es suficiente para mí. Yo no necesito nada más. O sea, simplemente que Él nos ha dado las herramientas y muchas veces por llenar nuestras emociones y de diferentes aspectos psicológicos, muchas veces ni buscamos. O sea, le preguntas a alguien, hay mucha gente sale de la iglesia y dice, hey, man, church was so good. Y dicen, hey, la iglesia me estuvo poderoso. Yeah. Y le preguntas, o sea, mi primera pregunta para ellos es ¿de qué se habló? O sea, ¿qué habló Dios? Yeah. Y dicen, bueno, pues, no sé. No me acuerdo. Yo dije, what? Dice, sí, hubo un mover grande del Espíritu Santo. Y, ok, y luego, ¿qué dijo Dios? ¿Qué habló Dios? Ajá. Y no saben qué decirte. Y, o sea, la palabra de Dios es suficiente para cambiar el ser humano. Y muchas veces estamos buscando una experiencia en la alabanza o en otro. Yo no digo que es malo, o sea, es lindo. Sí. Estar en adoración y orando y glorificando a Dios. Me encanta adorar, pero muchas veces estamos simplemente allí por el entretenimiento, por las luces, por X razón, ¿no? Pero necesitamos analizar y evaluar a quién estamos adorando y a quién predicamos, a quién es quien estamos ministrando. Entonces es importante tomar en nota todo eso. Con lo que estás hablando ahorita, te traía el tema del Evangelio Light, ¿no? Que se ha visto bastante, más que todo en las iglesias ahora como América Latinas, ¿verdad? Porque he visto yo bastante que se busca como ese entretenimiento, ¿qué dices tú? Yeah. Y si te das, yo me he dado cuenta, antes yo toco el piano, entonces antes me invitaba mucho a tocar a varias iglesias y dejé de ir por varias razones, pero también una de las razones grandes fue que solo se iba como yo miraba que las personas solo iban a veces por la música, porque van a cantar mi canción favorita, ¿sabes? Y a veces en la prédica o no están en la iglesia o estamos como no poniendo atención, a veces no le tomamos importancia a la prédica, ¿sabes? Que yeah. Lo he visto bastante, es como algo que yo he notado que no se le toma importancia, yeah. porque dice, es que es aburrido. Y quieren como que prédicas como bien suavecitas, ¿sabes? De que quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿sabes? Que les digan lo que ellos quieren. No quieren que les digas, ok, estás mal por esto. Que tampoco es como que se condenen a las personas, claro. Pero es, o sea, que te hablen como es. Claro. Y se ha perdido aquí. Yo soy de Guatemala. Y cuando yo me vine acá, la forma de predicar o de darle el mensaje se nota bastante que, haz de cuenta que me di cuenta que es mucho más suave la manera en que te hablan aquí. Y todos están acostumbrados a eso y todos quieren como lo mismo, ¿sabes? Y si una prédica dura 1 hora, es que se tardó mucho el pastor. Yeah. ¿Qué quieres? ¿30 minutos? O no sé, ¿verdad? Que a veces no es como que necesitas 2 horas para predicar, yeah. Pero como que se ha cortado esa importancia a la prédica. ¿Cómo ves tú el Evangelio Light o cómo lo definirías, digamos? Bueno, hoy en día sí se ve eso. O sea, nosotros, digo nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando nos crecimos en el Evangelio, o sea, es muy común. Es común ver que después de la adoración y las alabanzas, todos desaparecen. Yeah. Todos de repente necesitan usar el baño. O los músicos, un gran ejemplo, yo no estoy tirándole piedra a nadie, ¿verdad? Pero en las iglesias en donde yo he estado, desaparecen. O sea, no existen durante la predica, ¿verdad? Y yo sé que son los músicos aquí. No. Pero te digo que es tan esencial notar eso, porque hay una cosa que yo he entendido, ¿no? Yo una vez escuché un hermano que se levantó a abrir el servicio
y dijo que el diablo me peleó por llegar aquí, que no comenzó el carro y así, X cosa, ¿no? Y que si tú llegaste es una gran victoria. Yo, bueno, después del servicio me fui para mi casa, pero analicé todo lo que estaba diciendo. Y yo dije, en verdad la guerra no es llegar a la casa de Dios. O sea, hoy en día si te descompone el carro, le llamas a un Uber o mejor dicho, un hermano. O sea, un hermano viene, hey, se me descompuso el carro, ven por mí, quiero ir a la iglesia, quiero ir a adorar. Creo que un hermano que está en Cristo Jesús y ve ese anhelo, ese deseo, creo que no te va a negar eso. Y si no, manda un Uber por ti o lo que sea. Sí. Es fácil llegar a la casa de Dios. O sea, el diablo no te hizo la guerra allí. El diablo le va a hacer la guerra a las personas cuando salgan de ese auditorio. Y cuando salgan, les va a querer robar esas palabras que escucharon. Y es tan esencial saber que la guerra no es llegar a la casa de Dios. Es fácil sentarse en la iglesia y escuchar un mensaje de parte de Dios. Lo difícil es salir y creer. El diablo es intimidado por esas personas que salen de la iglesia empoderados por una palabra y la creen. Y como tú dijiste, o sea, hoy en día la gente no le gusta escuchar la verdad. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde buscan que les halaguen pero simplemente tiene que haber un balance. O sea, la palabra de Dios dice esto y deberíamos obedecer. Y eso es así. Y bueno, desafortunadamente mucha gente simplemente está buscando el entretenimiento, sentirse bien, de cumplir con su obligación religiosa cada domingo y salir de la iglesia la misma persona. Pero si tú ves en cada reunión, en cada predica, había gente cambiada por el poder de las palabras del Señor Jesucristo. Y nosotros no vemos a través de la Escritura podemos ver que no es un gran espectáculo. Yeah. O sea, había una gran multitud y no había micrófonos, no había nada. Y Cristo está hablando y la gente es transformada. Cristo está teniendo una plática con la mujer samaritana y de repente se vuelve el evangelista de Samaria. Yo me quedo, como te digo, soy una persona demasiado analítica, una persona que ama la palabra de Dios y no tienes que estar, no necesitas el espectáculo o las ilustraciones o sea, si ese es el estilo del hombre de Dios, gloria a Dios por eso, pero al final de todo, bro, es tan esencial escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, sea fuerte o sea, sea fuerte o no, sí. Deberíamos aceptar el evangelio por lo que es. Por cómo sí, y es algo que he notado bastante, pero también surge como esta iglesia emergente, no sé si has escuchado como ese término, de que es como, no, pues podemos tener varias cosas que son como para atraer personas, y yo escuchaba una prédica tuya que decías, pues prefiero decirles la verdad y que se queden los fieles, pocos pero fieles, a muchos, pero pues no son como, no necesito una multitud. Y eso me decía, yo tenía un líder de alabanza cuando estaba en Guatemala, pasó algo en la iglesia y la cosa que se fueron como todos los músicos y todo. Entonces quedamos como 3 personas nada más. Yeah. Y él decía, pues igual, prefiero pocos pero fieles, porque los demás, pues podríamos tener la cantidad de músicos, pero iban a llegar el domingo que querían o no iban a alinearse, digamos, a lo que requería estar en el ministerio de alabanza. Entonces, ¿cómo ves esto que a veces las iglesias, que no estoy como criticando de que no tienen que evolucionar, porque lo hemos hablado en el podcast, que es bueno ir como a la tecnología que va claro que la iglesia, pero no llegar al límite de hacer un show, ¿sabes? Y que decir, esto va a traer más gente y voy a empezar a limitarme a lo cristiano. ¿Cómo ves eso? O sea, pocos pero fieles. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta, número 1, claro, Daniel profetizó que la ciencia iba a avanzar. Eso es bíblico. Hay profecía que puede comprobar eso.
Y nosotros sí, hay que adaptar, hay que revolucionar y hay que desarrollar toda la tecnología. Es esencial. Sí. Si no, te vas a quedar atrás. O sea, los jóvenes del futuro no van a conocer papel, no van a conocer un lápiz, un bolígrafo, lo que tú quieras. No van a conocer todo eso. Entonces es importante ir avanzando en esas áreas, sí, pero llegar a un punto donde queremos ser una táctica, una estrategia basada en planes y estrategias humanas. No vamos a llegar a un lugar muy lejos. Okay. Siempre he sido un fiel creyente en decir que vamos a tener a la gente a través de la gloria de Dios. Si los traes por Dios, se van a quedar por Dios. Yeah. Si los traes por las luces, por el entretenimiento, por todo lo que tú puedes ofrecerles, los mejores instrumentos, la tecnología, el momento que tú no si tú no avanzas en esa área, se te va a ir la gente. Y entonces es importante atraer. Bueno, nosotros no atraemos a nadie. Simplemente sabemos que todos son atraídos por el Padre. Eso es lo que dice la Escritura, que el hombre es atraído por su gloria y simplemente por Él. Y nosotros somos simplemente esas personas que los agarra de la mano y los lleva a la iglesia, que los lleva a los pies de Cristo. Pero, manito, te digo que yo prefiero atraer a la gente por la gloria de Dios. Y porque, bueno, si tú vas a mi iglesia en este momento, no es atractiva al ojo humano, pero la gente que está es atraída por la gloria de Dios. Y es siempre lo que he dicho. O sea, es tan esencial. La gente va a ser transformada por la gloria de Dios y no por la tecnología. Entonces es importante mantener un balance, equilibrio. Exacto, dentro de la iglesia, con la tecnología y el avanzamiento de eso. Ya, hay muchos temas de los que quisiera hablar, pero quisiera como respetar igual tu tiempo. Pero para ir como ya terminando el podcast, ¿qué le dirías? Siempre hemos estado agarrando como esta tendencia de preguntar a los invitados, ¿qué le dirían a personas que han estado como ya cansadas del camino, digamos? Como la canción, cansado del camino. O que están como alejadas por X o Y motivo. Haz de cuenta que hay como dos secciones, ¿no? Las personas que están como desmotivadas, que dicen, o sea, no sé para qué estoy aquí en la iglesia, o que no encuentran el propósito. Y sé que lo platicamos, pero si puedes decirles como unas palabras como más concretas a esas personas. Esa es una sección. Y la otra sección es las personas que se han alejado, que tengan muchos amigos que lamentablemente igual se alejan porque según son lastimados por la iglesia. No creo que la iglesia te lastime, pero así dicen ellos, ¿no? ¿Qué le dirías a personas que se han alejado, que saben que de Dios, pero sin ánimos de como estás mal y arrepiéntete y todo eso? Que no, obvio no, pero más o menos, ¿qué le dirías a estos dos tipos de personas para ir concluyendo? Sí, está bien. Bueno, vamos a dar un mensaje a todos aquellos que están dentro de la iglesia, que están un poco desanimados o sienten que no encuentran propósito o se sienten quizás un poco confundidos. Quiero animarte a que simplemente sigas hacia adelante. O sea, no te detengas, sigue en donde estás, porque muchas veces nos cuesta pararnos firmes. Y creo que muchas veces vemos a nuestros amigos correr, estar trotando, o los vemos ya de un solo en otro lugar espiritual, y quizás por eso nos desanimamos, decimos, pero él encontró su llamado, encontró su propósito, descubrió algo nuevo, está en otro nivel espiritual, pero todos vamos a ser desarrollados de diferentes formas, a diferentes tiempos, y
simplemente mi consejo para esas personas es que sigan así, que no se detengan, que sigan igual, aunque cueste lo que cueste, que sigan así, simplemente por la razón que muchas veces subestimamos el poder de pararnos firme. Simplemente de estar parados en las promesas del Padre, creo que es medio menospreciado en la iglesia. que si no predicas, si no tocas en el grupo de alabanza, si no eres mujer, como que todos te ven, ya te ven menos. Pero créeme que después de correr 3 millas, poder estar parado cuesta. Bueno, para mí. Yo digo a mí, ¿no? Cargo un poco más de peso que cualquier otra persona. Y yo lo digo por mi experiencia. Simplemente de estar parados firmes a veces cuesta. Y si estás parado, quédate parado y no te detengas. Quédate allí, que en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. No te sientas confundido cuando no tengas dirección. Sigue ahí en ese mismo lugar, sigue sirviendo fielmente y verás que Dios va a cumplir su promesa con su vida. Entonces no te preocupes. Para mí el consejo es simplemente estar parados firmes en las promesas de Dios, que Dios antes de la fundación del mundo te llamó, te santificó, te apartó, te llamó o sea, Él mismo te llamó su hijo, su hija. Y yo honestamente, si Dios me quitaría todo, simplemente con el hecho de que soy su hijo es suficiente. Y si no haría nada más, hay una cosa que siempre he dicho y lo sigo diciendo hasta la fecha, que si Dios me quita todo lo que tengo en el momento y si me dejara con el fruto de simplemente amar a mi prójimo, sería suficiente para mí. La plataforma, todo eso es extra, es una gracia que yo no merezco, pero simplemente el poder de su amor es suficiente para mí. Entonces, te digo eso con todo mi corazón. Todos anhelan estar en una plataforma, pero no saben lo que cuesta. Quédate allí, disfruta el momento y espera el tiempo de Dios, porque créeme que cuando estás de este lado no es tan fácil así como lo ves. Eso es mi consejo para ellos. Simplemente quédate ahí parado, firme en las promesas del Padre, que Dios va a cumplir su propósito. Isaías 54 lo dice, que su palabra jamás volverá a él vacía, sino que su palabra cumplirá el propósito por la cual fue enviada. Entonces te animo con esa palabra, recíbelo, levanta la mano profética y alaba a Dios. O sea, mucha gente, pero es verdad, es una gran realidad. Dios cumplirá su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, si Él lo habló, es. Entonces, no dudes. Dios lo hará. Eso es mi consejo para ellos. Muchas gracias. Y para aquellos que quizás se han alejado por cualquier razón, sea lastimado por la iglesia, church hurt, como dicen por ahí, déjame decirte que la iglesia es un lugar de imperfectos, incluyéndome a mí mismo. Que si tú fijas tu mirada en mí, vas a fallar. O sea, puedo ser un líder excelente, un pastor excelente, pero si tú me ves a mí, te voy a fallar. Yo soy imperfecto, simplemente por el hecho que soy pastor no significa que voy a llegar a un nivel de perfección, porque nos declara Filipenses 1:6 que la buena obra que Él comenzó en mí, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, eso está hasta el resto de la vida. O sea, que Dios va a seguir perfeccionando, sigue perfeccionando la buena obra que Él comenzó en mí. Si tú platicas conmigo cuando tengo hambre, olvídalo, no tuviéramos esta plática aquí, bro. Es la verdad. O sea, si yo tuviera hambre,
no estuvieron platicando así, pasándola en buena onda. Sí. Dios sigue trabajando en mí. Yo soy necesitado de la gracia del Señor. Y muchas veces esas experiencias que pasan, que uno dice que estoy church hurt, quiero darte un aviso que no todas las iglesias son igual y que hay que levantarse. O sea, esto es por tu bienestar espiritual. Es necesario estar entre los hermanos, congregarse. Es tan esencial estar en una reunión con gente que te va a animar y que Dios va a usar para literalmente formar el carácter de Cristo dentro de ti. So, mi consejo para esas personas sería deja de mirar al hombre, que el hombre siempre te va a fallar. Eso ya lo sabemos, es nuestra humanidad. Desde el principio, aún Adán y Eva fallaron a Dios. Podemos ver eso desde el principio. So, de que la iglesia te va a fallar, porque somos, mucha gente dice, somos el hospital para las almas. Bueno, yo también necesito de ese hospital. Yo soy el primero, o sea. Entonces, mi consejo para esas personas sería, número 1, hazlo por ti, hazlo porque Cristo te ama y Cristo quiere lo mejor para ti. Y fija tu mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el blanco, el perfecto. Él nunca te va a fallar. Ese es mi consejo para ellos. Yo sé que es difícil porque muchas veces no queremos salir de ese dolor que sentimos, pero tienes que aprender a perdonar. Así como Cristo perdonó, así mismo tú también tienes que perdonar. Entonces tú tienes que dejar eso ir. Ese resentimiento, todo eso tiene que... Y te puedo hablar de experiencias aún, pero creo que estamos culminando este episodio del podcast. Pero mi consejo es, número 1, sana. Porque de estar así todo el resto de tu vida por una experiencia que pasó hace 20 años, como que no. Mi consejo es busca unos amigos alrededor tuyo, busca una célula, una casa en donde te puedes congregar, donde es un lugar, quizás no es un auditorio completo, pero busca un lugar donde tú puedes servir a Dios y hacerlo con todo tu corazón. Entonces, ese es mi consejo para aquellos que se han alejado. Pero aquellos que se han alejado por cualquier otra cosa, mi consejo es, no hay pecado que Cristo no puede limpiar, que Cristo no puede perdonar. Mucha gente dice, no, es que he retrocedido de más. Me recuerda de una historia que está, mira, aquí en mi corazón porque lo he vivido, lo he visto en carne, he visto al Pedro en carne literal, gente que ha cometido un error, pero un error no tiene el poder de definir quién tú eres. Simplemente porque cometiste un error o caíste en algo, en un error, no significa que Dios no te puede perdonar. Dios, si tú te arrepientes, si vienes a los pies de Cristo y pides perdón, Dios dice que Él te perdona. Y no solo eso, sino que Él agarra nuestro pecado y lo echa a la profundidad del mar y nunca se acuerda del jamás. O sea, no se acuerda. Y muchas veces estamos en nuestras casas orándole, pidiéndole a Dios perdón por el pecado que cometimos hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Y Dios está diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Porque si nosotros creemos que Dios es eterno, entonces su mente también es eterna, y en el momento que tú le pediste perdón a Dios, Él se olvidó y nunca lo volvió a recordar. Pero si tuviéramos esa confianza en la palabra de Dios, viviríamos en un aspecto completamente diferente. Entonces yo he tenido amigos que me dicen, no, es que he retrocedido de más. Bueno, vamos a San Juan capítulo 21. Un hombre de Dios que vio la gloria de Dios, vio la transfiguración de Cristo, vio milagros, señales, prodigios, y luego niega a Cristo 3 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Retrocede y dice, hey, voy a volver a la barca. Y no solo él, sino que se llevó a uno de los discípulos también, a Juan. Juan estaba allí también entre ellos. Retrocedió. Cristo le dijo en Lucas capítulo 5, hey,
Vas a ser pescador de hombres de aquí en adelante. Y dice la palabra que desde ese día dejó la barca y lo siguió. Y luego lo niega 3 veces, que creo que sería el pecado máximo que tú puedes hacer. Negar la viva revelación de Dios mismo. 3 veces, no solo una vez, 2 veces, pero 3 veces. Y bueno, no vamos a entrar en temas religiosos ni nada, pero Dios me habló acerca de eso. Me habló de la restauración de muchos. Y Cristo llega a la orilla de del mar de Galilea y están allí Pedro en la barca y Juan viendo en una distancia diciendo, hey, yo como que conozco esa caminada, ese caminar, esa figura, yo como que la conozco, pero dice la palabra que Dios lo cegó para que no viera quién era. Sí. Y de repente Dios les abre los ojos. Yo me imagino que Juan fue el primero, dejó la barca y corrió, o sea, literalmente nadó y luego corrió a la orilla de la mar, o sea, del mar. Y yo me imagino que Pedro fue el último que llegó. No describe la palabra, pero da lugar para poder imaginarnos, ¿no? Ajá. Y Pedro llega a la orilla del mar. Y hoy en día escucho muchas prédicas, te dicen hijo del diablo, te dicen de todo, pecador. Te dicen de todo y te llaman todos tipos de nombres. Uh-huh. Pero Cristo ve a Pedro, quizás con la cabeza agachada, no sé, uno no sabe. Sí. Pero yo me sentiría avergonzado que el último momento que yo tuve antes que Cristo murió en la cruz del Calvario fue negar a Cristo 3 veces. O sea, quizás el pecado máximo que uno puede cometer, negar a Cristo. Y Cristo con su amor, con su ternura, voltea a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? No le respondió con hijo del diablo, arrepiéntete. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo Pedro, sí, yo te amo. Dice, pastorea mis ovejas. Cristo le pregunta otra vez más y le dice, hey, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y Cristo dice, pastorea, atiende a mis ovejas. En inglés dice, pastorea mis ovejas. Y le pregunta la 3ª vez. Dice, hey, Pedro, ¿tú me amas? Tú conoces todas las cosas, Dios. Dios no le dio definición por su error, sino que Él lo creó a Pedro. O sea, Él creó a Pedro. Él sabía que fue. Cristo sabía, porque es Dios mismo. Dijo, yo lo llamé para pastorear a mi iglesia. Y dice, desde ese momento, Pedro se levantó y lo siguió. O sea, de un estado caído a pastorear la iglesia. Hazme entender eso. O sea, hoy en día la gente te diría disciplina, siéntate. Pero cuando Cristo restaura al hombre, Cristo lo llevó de un estado de pecador, o sea, retrocedió a su vida que él tenía antes. Él estaba en su barca donde Cristo lo halló, en su pecado. Y Cristo le dije, hey, ¿me amas? No le reprochó nada. No lo cuestionó para nada. No le dijo, hey, ¿te acuerdas cuando tú me negaste 3 veces? No le reclamó nada, así como nosotros lo haríamos. Pero ¿por qué lo hiciste? A mí no me importa por qué lo hiciste. ¿Amas a Cristo o no? Porque un error no define quiénes somos. Sino que, yo no sé de ti, pero yo hasta la fecha cometo errores. Cometí un error al llegar aquí. Yo manejando en la carretera, yo di una vuelta equivocada. Pero eso no significa que no voy a llegar al destino, ¿verdad? Yeah. Llegué, aquí estamos. Y mi consejo para esas personas es que Cristo no está enojado contigo. Ese error que cometiste, no lo agarró por sorpresa. Él ya lo sabía y tiene una solución.
y Él te está esperando con los brazos abiertos. Socorre a Él, por favor. Hazme un gran favor y corre a Él, que mucho tiempo has estado sin Cristo y Él anhela esos momentos íntimos con sus hijos. Y ese es el corazón del Padre para toda la humanidad. Mi consejo es, vuelve a Él. ¿Cómo dice la canción? Vuelve a Él. Ya, no, pues muchas gracias, Chris. Créeme que... Ya, ¿quieres...? Ok, ahí los subtítulos después. Este podcast, por la mayoría, lo miran bastantes creativos, y tú, aunque tal vez no te des tanto crédito a ti mismo, eres una persona muy creativa. Entonces, ¿puedes hablar un poquito de la importancia de la originalidad y ser quien Dios ha llamado a ser persona en vez de, pues déjame copiar a cierta persona? Y porque creo que tú lo has hablado una vez, o creo que la vez que te di predicar, tú dijiste, Dios me hizo de la altura que soy, con la voz que soy, para ser quien soy, no para... Si puedes hablar así a los creativos, para la gente que está viendo, de que es importante que ellos sean ellos mismos. Mira, Dios te hizo chistoso, Dios te hizo alto, guapo, con una voz grande. Dios te hizo creativo, con originalidad. Yo muchas veces me han preguntado ¿quién es tu predicador favorito? Yo no tengo predicador favorito. Yo no veo a predicadores en la tele. Por esa razón, yo tuve que buscar quién yo era, o sea, cuáles son mis fortalezas, qué hago con excelencia, los detalles que yo tengo, los defectos que yo tengo, o sea, ese soy yo. Dios me creó así. Soy un hombre que no cabe en un carro, o sea, mis piernas no caben, ¿no? Eso es quien yo soy. Yo tengo un amigo que es demasiado chistoso y mucha gente dice, hey, toma las cosas serias, toma las cosas de Dios en serio, pero gozo es un fruto del Espíritu Santo. O sea, dime, de Dios trajo esas personas a la tierra para traernos una sonrisa, una risa amorosa. ¿Y qué te digo? Hay que ser original simplemente porque, así comienzan todas las grandes ideas de personas que empezaron desde nada, empezaron a llevarse por las cosas de Dios y entender que todo lo que tengo por dentro, Dios lo va a usar, sea grande, sea pequeño. Yo siempre le digo a esas personas creativas, ¿qué es lo que tienes en mano? Y muchas veces dicen, tengo una cámara, tengo un micrófono, ok, hazlo. Dice, pero no tengo el mejor equipo, no tengo... Eso no importa, empieza y sea tú mismo. No tienes que ver las ideas de los demás. Dios te dio tus propias ideas y síguelas. Eso es lo importante, es entender que sí, hay gente que es excelente haciendo diferentes cosas, pero para los creativos es esencial saber que tú eres original y que, créeme, mira, manito, yo no quiero lo que tú tienes, porque yo tengo lo que Dios me dio. Entonces cuando yo tengo mi plato de comida delante de mí, yo no estoy viendo tu comida para comerme la tuya. Yo quiero comer lo que tengo en mi plato. Cuando vamos al buffet, créeme que yo voy a agarrar las cosas que me encantan y yo voy a comer lo que está en mi plato. Y muchas veces nosotros, por ver a los demás, nos sentimos inferiores a los demás porque decimos, hey, ese habla mejor que yo, ese tiene mejores ideas que yo. No, tus ideas son originales. ¿Y quién clasifica las ideas o la creatividad? Dios da a todos. O sea, vemos todos diferentes estilos de música, estilos de fotografías, de diferentes cosas. O sea, si tú me dices, edita esta foto, para mí se ve lindísima. Yo edito, pero yo no tengo un ojo para eso. Pero hay gente que tiene una gracia de Dios, que Dios se metió en la foto cuando la edita. Yo dije,
Y dicen, fue tan simple. Y yo digo, bueno, ¿qué te digo? Para mí no fue tan... Y se ríen de meditación o lo que sea. Pero con eso te digo que sea original. No importa lo que digan los demás, publica lo tuyo, hazlo, porque si Dios puso esa idea en tu corazón, le dio esa gracia, entonces corre y hazlo. Te animo, porque muchas veces te van a menospreciar, no te van a creer, no van a hacer esto, no van a creer en ti, eso no importa. Créeme que hay tanta gente que tiene tanto don y talento escondido simplemente por el hecho de quién dirían los demás. Yeah. Bueno, si lo haces, si no lo haces, la gente siempre va a decir algo. Entonces, hazlo. Ese es mi consejo para ti. Hazlo. Te animo a que lo hagas. Y Dios no me creó de una estatura baja. Yo soy alto. Dios me hizo así. Y esa es la gracia. Bueno, la gracia que Dios me dio. Dios me habla a través de su escritura. Yo puedo escribirte un sermón. Esa gracia que Dios me dio. Yo no sé poner un conjunto de instrumentos para crear una música para una canción y la letra. Yo no fui llamado para eso. Esa no fue la gracia que Dios me dio. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Entonces, músico, hazlo. No importa si para los demás suena como ¿cómo te diría? Una locura. Pero ese es mi consejo para cada uno de ustedes, que si amas lo que haces, hazlo. Y claro, dentro de los parámetros de la palabra del Señor. Pero ese es mi consejo para ti. Sea tú. O sea, por eso Dios te creó así. Así es. Muchas gracias, Chris, por... ¿Tienes otra pregunta, David? Tenía una, pero sí, es que antes estaba mencionando de la música secular o no secular. Ok. Sería más eso si hablas, porque tenía unos buenos puntos. Ok, ¿quieres que...? Oh, God, okay. Okay. Let me look at the scripture, because are we recording? So, por mientras hace la pregunta para que la... Ok, la pregunta es, ¿qué piensas de la música secular? Si se puede escuchar, así te acuerdas. Oh, ok. Pero pensé que no me iba a dar la voz, bro, para el podcast. Lo bueno que Chris habla mucho, ¿verdad? Ok, cuando estés listo me dices. Hazla tú para que Ok. Te agarro comiendo, bro. Ya, bro. Es que no he comido, pero bueno. Estábamos hablando ahora, es como una pregunta extra igual, de está el conflicto como si podemos escuchar como música secular siendo jóvenes cristianos, porque ese es como la controversia que se genera, ¿no? De que si puedo escuchar música. En este caso, me voy a confesar aquí. A mí me gusta escuchar algunos boleros de Luis Miguel. Porque es música, no sé, que es romántica, ¿sabes? No soy mucho de reggaetón, la verdad no me gusta. La única, digamos, música que escucho fuera de la iglesia es boleros de Luis Miguel. Hay un artista que se llama José Madero, que quisiera que escucharas una canción que se llama Padre Nuestro, que está muy fuerte, pero me gustaría ver como la perspectiva que tienes, pero así que lo podemos dejar para otro podcast o fuera del podcast. Pero la pregunta en sí, que piensas que está bien, ¿podemos los jóvenes cristianos escuchar música que no sea de la iglesia o secular, digamos? Bueno, estamos entrando en temas demasiado fuertes porque quizás la respuesta que muchos van a esperar es que simplemente y sencillamente no, ¿verdad? Decimos no. Pero mi pregunta para ti sería, ¿podrían los jóvenes cristianos de la iglesia ver películas seculares? Bueno, yo voy a ser súper honesto. Yo no solo clasifico lo que veo
solamente cristiano. Sí. Um, pero también veo películas seculares que tienen de todo hoy en día. Nosotros podemos ver en los teatros, muchos dirían, esos son los lugares del diablo que nosotros escuchamos creciendo en el evangelio, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿tú ves películas seculares? Con Marvel. Claro, me encantan. Black Panther es una de mis favoritas. Entonces, mi pregunta para ti sería, yo sé, buscando una respuesta, te voy a preguntar una pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una canción y una película? Entonces, si yo te pregunto eso, es una pregunta retórica, ¿no? Sí. Ya iba a sacar yo mi diccionario. Pues, una pregunta retórica. Es esencial saber que las dos cosas son arte. Sí. Una son un conjunto de instrumentos que hacen un sonido y le ponen letra, y otro es una idea de un ser humano que piensa en estas caricaturas, en estos caracteres, en diferentes personas, en personajes, y hacen un conjunto de personas para dar una idea en una pantalla con actores, con actrices, y dan un mensaje a través de su película. También como la música, ¿no? Dan un mensaje a través de su música. Entonces, las dos cosas son arte. ¿Cuál es la diferencia? Son dos diferentes formas, como por ejemplo esta agua es agua, pero si la congelas es hielo, y si se evapora, es gas, ¿no? Sí. Lo mismo digo con esto. La escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero a través del Nuevo Testamento, la escritura en sí, creo que solamente he escuchado, o he buscado, en mi conocimiento, ¿no? Un versículo que habla acerca de los oídos. A través del oído del mal, ¿no? Pero no, pobre man que Pedro se la quitó. Pero te digo que la palabra pone un énfasis más grande aún en los ojos. Y si nosotros podemos ver a la escritura, dice la escritura que la lámpara del cuerpo son los ojos. San Mateo capítulo 6 nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, lo que te quiero dar a entender es que hay un énfasis en el ojo, y acerca del oído. Hay que escuchar la palabra de Dios, sí. Pero te digo que si dice la palabra que la lámpara del cuerpo son los ojos, ¿qué no pondríamos un énfasis más grande en lo que vemos, que oímos? O sea, yo no te voy a dar un no por completo. Porque, ¿qué te digo? En el 2009, cuando yo entré a la universidad, yo estaba estudiando educación de música. Yo quería ser maestro de banda. ¿Qué yo le diría a todos los músicos dentro de la iglesia que quieren ser maestros de música en una viña secular, en sus escuelas, en diferentes lugares? ¿Qué yo les diría a ellos? ¿Les quitaría el anhelo y el sueño de poder enseñar a los demás la pasión que ellos tienen por dentro de ellos mismos, por no escuchar música secular? Porque dentro del estudio vas a tener que escuchar de todo. Sí. Vas a tener que escuchar y estudiar de todo, jazz, rock, todo. O sea, la revolución de música. Pero ¿qué yo le diría a todas esas personas que tienen aspiraciones de ser
maestros de música algún día en el futuro. Les quitaría su sueño de ir a la universidad. Así me decían a mí. Me decían, hey, tú eres un hijo del diablo que tú estás tocando a los Incredibles y no es música cristiana. Yo decía, pero ¿cómo es posible que me están condenando al infierno porque yo estoy haciendo lo que pagó mi universidad? La banda pagó toda mi universidad. Y bueno, para mí fue bendición. Yo no tengo ningún préstamo universitario. Gracias a Dios, gracias Cristo. Que así se mantenga. Y te cuento con todo esto simplemente para dar un balance. Si vamos a predicar radicalmente y decimos que la música secular no es permitida, entonces también las películas seculares también las tenemos que botar de la iglesia. So, tienes que escoger un lado. Hey, ¿sí puedes o no puedes? Yeah. Entonces, no estemos en esto de que, hey, sí se puede, no se puede. No. Votemos, dejemos de cuentos y hay que hablar con verdad. So, ¿es mi recomendación a los jóvenes escuchar música secular? Claro que no, porque yo prefería que no escucharas cosas que te edifican. Pero también, si es un tema de amor, ¿qué? Yo no veo nada mal con eso. A mí me gusta country music, a mí me encanta. Ahora me estoy confesando yo. Y entonces, te digo con todo esto, tampoco voy a poner basura en mis oídos. Eso te lo digo sinceramente. Pero mi consejo para ti es que ¿se puede? Sí. Podemos ir a Romanos capítulo 14. Léanlo. Está allí. Aunque sé que quizás me van a apedrear por este comentario. Pero sí. O sea, entonces yo no quiero que, bueno, esa gente que me va a condenar por escuchar una música que no es cristiana, bueno, la misma condenación cargas por simplemente el hecho de ver una película secular. Y ahí, hoy en día, muestra de más. Sí. Y yo voy a ser sincero, o sea, la gente no quiere escuchar eso, pero las personas están promoviendo, están haciendo una agenda y nosotros ahí tan calmados y el domingo alabaré. ¿Y qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Hay que tener un balance. Yo, cuando me preguntan esta pregunta, me encanta porque son temas que la iglesia no está listo para escuchar. No están listas para escuchar una perspectiva diferente. So, si mi respuesta para ti sería, si la Biblia pone un énfasis más grande en el ojo, entonces... Ya tienes que... Fíjate lo que me he dado cuenta y como lo he definido yo ahora, es que yo veo que las personas ya no le toman importancia si es bueno o es malo. Entonces, yo he llegado a la conclusión de decirles, ok, olvídate si es bueno o es malo. Y lo mencionaste, ¿te edifica o no te edifica? Yep. Porque decías, no quiero poner basura en mis oídos. Y vemos que la música de ahora, hablando, no menciona ningún género, pero creo que todos sabemos qué género es el que es pornografía auditiva. Yep. Entonces, creo que igual, dependiendo la lírica, creo que influye bastante si es edificante o no. Claro que sí. Obviamente si te edifica en el sentido, hablando del amor, que es como enamoras más a tu pareja. Entonces es como, yo creo que sí es como no me está edificando, ¿sabes? Yeah. Pero si escucho literalmente pornografía auditiva, o sea, ¿a qué me incita? ¿Sabes? La música creo que es eso. ¿A qué me incita? De igual manera las redes sociales. Las redes sociales ahora igual son como pornografía, pero menos expuestas, ¿sabes? TikTok, yeah, Instagram y todo eso vemos que aparecen personas que en ropa interior o enseñando demás. Entonces, yeah, haz de cuenta que es lo mismo. O sea, es ese tipo de categoría. Entonces creo que yo le definiría si te edifica o no te edifica y qué es la lírica que estás queriendo hacer, a qué te incita, ¿no? Yeah. Y bueno, lo podemos llevar un poco más allá. ¿Qué es lo que te trae convicción?
si el Espíritu Santo te está diciendo, hey, no, entonces no lo hagas. Yeah. Simplemente y sencillo así. Porque de que vamos a estar expuestos, Lo vamos a estar. estar. Mire todos nuestros niños, bueno, mis sobrinos, Coco Melon, y que esto y lo otro. Eso es secular, no es cristiano. Y todos, hey, you know. Pero, bueno, ese es mi consejo para todos. O sea, si sientes convicción, no lo hagas. Y si no te edifica, no lo hagas. Ya, no lo sigas así, perpetuando. Exacto, pero si no va a ser una piedra de tropiezo para ti o tu hermano, ahí tienes tu respuesta. Porque a mí me encanta el gimnasio, y no te voy a mentir, o sea, no son rolas cristianas simplemente, o sea, me encanta. En el gimnasio es diferente. Sí. Entonces, ese es mi consejo. Esa es mi respuesta. Esa es la respuesta. Ya, y bueno, creo que con esto vimos el podcast. Si tienes alguna otra pregunta, preguntas ahí. ¿No? Tengo muchas, pero sí, ya para si quieres. ¿Tú cómo estás de tiempo? Yo estoy de tiempo, no importa, como quieras. ¿Quieres que sigamos? Pues si tienes una pregunta, hazla ahorita. Este es el momento. Habla ahora o calla para siempre. Como agregando, o si puedes agregar a lo que estás diciendo de eso. Entonces, ¿tú crees que entonces la perspectiva o el stance de la iglesia debe ser to get in front of it, debe ser, ok, en vez de decir, no escuchen a esto, deben haber creadores que hacen arte o que hacen cosas que pueden beneficiar no solamente a la audiencia cristiana, pero también a la audiencia secular? Exactamente. Yo creo que Dios nos ha dado esa creatividad para hacer todo eso, ¿no? Para edificar a la iglesia, para hacer diferentes genres o diferentes tipos de música para, no diría entretener, sino edificar. Entonces, para mí, nosotros como iglesia tenemos que estar un paso adelante que los demás, porque todos van a beneficiar de lo que nosotros vamos a hacer. Claro que sí, tenemos que estar adelante creando diferentes formas de arte, algo que proclama un mensaje sano, un mensaje que nos empuja hacia Cristo, y simplemente y sencillo algo que glorifique a Dios con nuestras vidas. Yo te digo esto con decirte y cerrar esta pregunta. A mí me encantan los podcasts. A mí me gusta escucharlos. A veces estoy caminando en mi casa con mi perrito afuera en el parque que está detrás de mi casa. Y a veces estoy escuchando un podcast de las vacunas que acaban de salir de COVID, diferentes experiencias. A mí me gusta la educación. No necesariamente me empuja hacia Cristo, pero me da un conocimiento de la esencia. A mí me encanta, a mí me gusta, pero eso no significa que voy a quemarme en el infierno porque no es cristiana, no es un pastor, un evangelista en mi podcast. No es, Brother Edward here. No significa que me voy a quemar en el infierno por hacer eso. Entonces, claro, o sea, lo que estás haciendo es algo creativo, algo que yo quiero escuchar en mis audios cuando estoy caminando con mi perrito. Claro que sí, bro. Hay que estar adelante de todo esto, porque si tú puedes ofrecer algo más que va a beneficiar al cuerpo de Cristo, entonces con todo hay que darle con todo. Y bueno, sí, con eso digo todo y eso. También hay una como tendencia, perdón, digamos que hay una artista, ¿no? Que ya lleva como una secuencia de sus canciones que, digamos, no necesariamente se puede cantar en la iglesia, pero habla de Dios. Recientemente me pasó que tengo un amigo que igual saca canciones y todo eso, ¿no? Sacó una canción y escuché comentarios de, es que esto ya no están hablando de Dios. O sea, no se menciona a Dios en sus canciones como en las anteriores. Bueno, te voy a interrumpir ahí,
Bueno, hay todo un libro en la Biblia que no habla de Dios, Sí. que no menciona el nombre de Dios. Entonces, no entremos en temas así. O sea, claro, exalta a Dios, vemos la victoria de Dios, pero sabemos que el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. Entonces, bueno, no entremos en ese tema, pero Okay. solamente te quería Solo interrumpir allí Okay. para que entiendas por dónde. Por donde, ok. Y Eso. también hay otra. Se me fue ahorita. La tenía aquí. ¿Cuál era la? Perdón, interrumpí. No. No, era la otra. Siguiente pregunta. Se me fue, la verdad. Ok, mientras te recuerdas. Ok, dale. Y si te recuerdas, me interrumpes. Dale. Entonces, como eso lo estabas también mencionando hace un rato, entonces, ¿qué debe ser la perspectiva de la excelencia? Porque es bien común que en la iglesia hispana, bueno, porque nosotros Sí, claro que sí. Entonces tenemos más, hemos sido expertos más en eso, pero ¿por qué? ¿O qué piensas de la excelencia? Porque siempre, por lo menos en el caso de nosotros, se ha justificado el que se entrega un sacrificio mediocre a Dios y se justifica porque es para Dios. En vez de, Él lo recibe de igual manera. Mira, hermano, excelencia es algo que encubre mi corazón. Hay un ejemplo que yo puedo usar y ahorita entramos en eso, pero todo lo que hagamos o hacemos debe de ser para la excelencia y la gloria de Dios, como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Nosotros vamos a nuestros trabajos, esperemos en Dios, ¿verdad? Que lo hagamos con excelencia, no para los hombres, sino que para que ellos vean que dentro de nosotros hay un espíritu de excelencia. Y eso a veces en torno van a haber pláticas difíciles, áreas donde nosotros podamos crecer. ¿Cómo es posible que nuestros trabajos pueden criticar nuestro trabajo y corregirnos en ciertas áreas, pero cuando vienen las cosas de Dios, ¿por qué no hacerlo? Si es para Dios, hay que hacer las cosas excelentísimo, porque no es para el hombre, es para Dios. Entonces, para mí, bro, yo diría esto, específicamente hablando de la área de música. Yo cuando llegué a los pies, cuando Cristo me salvó, yo era músico y a mí me encantaba adorar a Dios. Y muchas veces llegábamos a lo que nosotros llamamos rehearsal. O sea, que estamos no practicando, ensayando. Hay una diferencia entre practicar y ensayar. Ensayar es que todos practicaron en casa y llegamos a la hora indicada. Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros, en verdad, nosotros nos crecimos con esa mentalidad hispana, ¿no? En el sentido de que, es para Dios, hermanos. Yo creo en la gloria de Dios, que, Dios va a mover mis dedos, que... no necesariamente, hermano. O sea, hay que practicar en casa. Mira, yo no soy un hombre con mucho talento, pero en el 2009 yo estaba estudiando para tocar piano y no soy bueno para nada. Te puedo decir todos los acordes y puedo leer música, pero la verdad que toma mucha práctica. Y yo veía cómo llegaban todos los músicos a los ensayos. Yo cantaba, pero muchas veces yo veía a muchas personas que, y no es para criticar ni nada, pero llegaban sin preparación, llegaban sin práctica y estaban practicando las de Miel San Marcos dentro del ensayo, cuando el ensayo debería ser, la verdad, lo máximo 30 a 1 hora, ni 1 hora, la verdad, porque si todos practicaron en casa, al llegar al ensayo solamente vamos a ir por las canciones y esa parte que estuvo media off, por decir, vamos a ensayarla hasta que suene así un poco más corrida. Entonces, claro, nosotros deberíamos estudiar un poco más para mejorar las cosas que hacemos para Dios, para hacerlas con más excelencia. Yo tengo 30 años y te digo como ministro del Señor que yo no he vivido mucho, aunque 30 años son 30 años, pero yo no he vivido mucho.
Entonces yo compro comentarios, compro libros de ilustraciones, de historias para incluir en los mensajes. O sea, a mí me gusta ser creativo, aún con las cosas que Dios me ha dado la gracia para hacer. Entonces yo no me voy a quedar atrás simplemente porque no he vivido. A mí me gustó la historia, la voy a introducir. Y entras en el mensaje a través de: hermanos, vamos a ir a San Juan capítulo 3 versículo 10. Pero ¿qué no es más atractivo empezar con una historia había una pequeña niña que un día su tío le prometió ir a cierto lugar y ella le creyó a su tío con todo su corazón, y la gente es atrapada la atención es atrapada por una historia, y luego la gente empieza a entender el mensaje simplemente por la historia. Y ahora entras con la palabra y entras con una manera muy diferente. A mí me encanta estudiar. Ahora, el obstáculo que tengo como ministro de Dios, si tú me dices: hey Chris, predica sobre este tema, sobre X razón. Después de muchos años de estudiar, de hacer diferentes cosas, te vuelves un profesional en lo que haces. O sea, ¿sí o no? Sí. Escuchas esa canción, Edward, y tú puedes, como que más o menos le atino a la nota que están tocando, el acorde, estamos en la iglesia y la gente está cantando y lo puedes seguir después de años de práctica. Pero con todo eso te estoy diciendo que como ministro me hallo en una posición difícil simplemente porque yo quiero predicar un mensaje que si un niño, mi sobrino de 9 años, entra en la iglesia, él puede captar el mensaje que yo estoy predicando. Pero no solo eso, sino que el más maduro también, el más anciano de la iglesia puede captar lo que Dios está diciendo. Ahora mi obstáculo o mi misión es que mi mensaje sea universal. Okay. Y para que mi mensaje sea universal, no es que Dios sobrenaturalmente me da la gracia para poder hacerlo, sino que Él mismo dice: hey, te he dado los recursos, ve y estudia. Es como esa gente que dice: hey, el diablo, mi carro, y que se le olvidó cambiar la batería. O sea, hermano, o sea, el diablo no te agarró, tú cámbiale la batería. Mucha gente dice: mis frenos del carro, no. ¿Cuándo fue el último chequeo que le hiciste, hermanito? No fue el diablo, fuiste tú. Repréndete a ti mismo, dale un chequeo a ese carro. La transmisión de mi carro se descompuso. El diablo. Y le echamos tanta culpa al diablo. Y mi pregunta para ellos sería: hey, ¿cuándo fue el último momento que tú le hiciste un cambio de aceite a ese carro? A ver, dime. Entonces, claro, las cosas para Dios se hacen con excelencia, se hacen con lo mejor de nosotros. Sí. Simplemente por el hecho que es Dios. O sea, Dios es excelente. Dios lo que hizo, Él no llegó al principio y dijo: hey, hágase la luz. No, Él ya sabía lo que Él iba a hacer. Uh-huh. Lo tenía escrito y Él ya lo tenía en su mente y estaba listo. Y el momento que Él abrió su boca, excelencia salió. Y bueno, aunque la gente no quiera escuchar eso, es la gran realidad. Sí. Y simplemente con el hecho de que, hey, el servicio comienza a las 10 y su servicio comenzó a las 10:30, eso es un problema. Porque las cosas para Dios se hacen con orden y se hacen con excelencia. A mí no me importa si no han llegado las personas. Nosotros empezamos a esa hora, porque para Dios se hacen todas las cosas excelentes. ¿Cómo es posible que nosotros llegamos 10, 15 minutos antes de nuestro horario en el trabajo, pero para Dios llegamos ya a mitad de alabanza, a mitad de adoración? Para Dios, Él se merece lo mejor. Uh-huh. Y esa es mi opinión. Esa es tu opinión. Para las cosas. Bueno, estamos en la sección ¿qué opinas? Ya, me recordé. Bueno, surgieron 2 preguntas. Ajá. Bueno, la primera,
Pero creo que la que te iba a preguntar antes ya no te la voy a preguntar. Pero una vez yo hice un podcast. El año pasado creo que fue. Pero no aquí en este podcast, fue en otro que tenía. Bueno, no solo era mío, era de varias personas. La cosa es que llegó un invitado y él hizo un comentario. Dijo, es que yo sin mi instrumento, yo no puedo adorar a Dios. Y lo comentábamos con David, que, si eso es un obstáculo, o sea que si Dios un día te dice, no Dios, pero digamos, te pasa algo, ¿no? Y te quedas sin manos. Ya no vas a poder adorar a Dios. ¿Qué piensas de esas personas que están con como que con el talento primero, que exponen primero su talento antes que... Yo tenía una frase que el talento, yo creo firmemente que te lleva a Dios, ¿no? Pero a veces el talento, a veces los músicos lo usamos para que las personas vayan a nosotros. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estos músicos que a veces nos portamos así, que ponemos primero el talento, digamos? Bueno, yo tengo toda una serie sobre lo que estás hablando. Y me encantaría compartir esas 4 partes, pero voy a hacer lo mejor 3 horas para poder... Es que como predicador, tú sabes cómo está la onda. No me voy a tomar mucho tiempo. Exacto. Terminamos miles de veces. Hace media hora dije, bueno, gracias, Chris. Pero sí, primero hay que establecer lo que es adorar a Dios. Simplemente porque hay gente que dice, hey, yo no puedo adorar a Dios sin mi instrumento. Uh-huh. Pero cuando estabas hablando de eso, hubo un versículo que vino a mi corazón, a mi mente, y decía así en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. Pero en inglés, a mí me gusta la versión un poco más, simplemente porque dice, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. O sea, nuestro culto racional, traducido en el inglés, es simplemente y sencillo nuestra adoración hacia Dios. Ajá. Pero nosotros podemos ver a través de Romanos capítulo 12 que nuestra adoración hacia Dios no son las canciones que cantamos, ni tocamos, ni nuestro talento. Dios está buscando gente que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional hacia Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Decimos, Chris, pero ¿cómo es que logras eso? Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En inglés, a mí me encanta estudiar en los 2 idiomas porque agrega más a la sustancia de la palabra de Dios. Y te digo que mientras nosotros tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de quedarnos conformados a este siglo o ser transformados por la renovación de vuestra mente. Dice, renovación por nuestra mente para que comprobamos cuál sea la buena voluntad perfecta y agradable de Dios. Te digo esto para entrar en este lema. Nuestro sacrificio vivo, nuestro culto racional hacia Dios, nuestra adoración al Padre, es literalmente nuestras vidas alineadas a la palabra de Dios. Él dice, hay una forma en que podemos lograr una adoración o alabanza, un culto racional, spiritual worship, lo que tú quieres llamarle,
agradable y perfecta delante de Dios. Él dice, hay que renovar esta mente. Hay que renovarla por el poder del Espíritu Santo, pero no solo recibiendo el poder del Espíritu Santo, sino que también por estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 32, que conoceréis la verdad. Porque mucha gente dice, ¿qué es lo que dice Juan 8, 32? La verdad nos hará libre. Es todo lo que conocen, pero dice la Escritura, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. O sea, hay que entender que hay un principio antes de llegar a la libertad. Hay tanta gente viviendo en una prisión con los trajes de un prisionero, con las ataduras, con todo, sentados en la cárcel, con la cárcel abierta. O sea, yo no entiendo. Yo digo, ¿cómo es posible que estamos sentados en la cárcel toda la vida simplemente por el hecho que no estudiamos su palabra? Entonces, lo primero, hay que hablar a esas personas que tienen ese talento tan hermoso y tan bello. Te animo a que sigas adelante, pero sin ese instrumento sí puede ser una adoración agradable delante de Dios. O sea, que hay que alinear nuestro corazón a los deseos del Padre. Y es Romanos capítulo 12, en donde nosotros, o sea, yo espero en Dios algún día el poder lograr eso, hacer un sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios. En verdad, ese es vuestro culto racional hacia Dios. Es algo que cuesta. No es como la tsunamita que dice, no importa todo lo que cueste. Nosotros lo cantamos siempre, ¿no? Pero en verdad sí importa todo lo que cuesta. O sea, hay que cambiar la letra de esa canción porque la gente no sabe que hay un precio que pagar. Sí, claro, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pero hay un precio al yo tomar el paso a decir que yo voy a servirle a Dios, voy a alinear mi vida. Créeme que hay gente con un talento tan bello y tan hermoso, y yo estoy en medio de la adoración y alabanza, y la verdad que yo me quedo ahí solamente parado, pero a esa persona que quizás no tiene el talento tan desarrollado, pero tiene un corazón que está alineado al corazón del Padre, bro. Y te digo que ministran la gloria de Dios como no tienes idea. Yo con mi cabeza en el piso llorando ante la gloria de Dios. O sea, es algo increíble. Y cuando nosotros logramos alineamiento a su palabra, nosotros vamos a ser tremendos adoradores con los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, eso es la verdad. La verdad es que nunca conociste lo que es adoración verdadera. La verdad, no sabes lo que es adoración, no sabes lo que es ser un adorador, porque ser un adorador va más allá que un instrumento o un talento. Es mi vida hacia Él. Yo soy el sacrificio, el altar. Tú tienes que prepararlo y tú tienes que dar tu vida en ese altar, y que sea un olor grato ante el Padre toda nuestra vida. Entonces, esa es mi respuesta para ti. Okay. Hay varios temas. Ahorita tocaste uno de las letras, de las letras de las canciones, que no me va a poder hablar ahorita, pero porque vamos a hacer una segunda parte ahí si tienes tiempo, hacer otro podcast, porque sí, hay varias canciones cristianas que la letra, o sea, creo que hay que tener más cuidado con lo que estamos cantando, porque a veces no sabemos de lo que estamos cantando. Como dice la Biblia, ¿no? O sea, a veces perecemos por falta de conocimiento de lo que estamos declarando, incluso a veces. Pero no sé si tienes otra. Before the next one, can I go to the restroom? Is that okay? Bueno, después de esta pausa técnica, como te decía, estamos hablando de las letras de las canciones, ¿no? Pero creo que ese sería un tema para una parte 2 con Chris Navas, del podcast, el pastor Chris Navas. Fíjate, bueno, un comentario de esto, ¿no? Siempre, desde el año 2020, siempre te escuchaba mencionar que le tienes que conocer al pastor Chris Navas.
Chris, no te conocía, ¿no? Y siempre he escuchado cosas muy buenas de ti. Gloria a Dios. Y la verdad que eres una persona muy, muy genial, muy, Gracias, bro. muy sabia también. Y la verdad agradezco el hecho que hayas aceptado y hayas venido a compartirnos bastante de todo lo que sabes y lo que tiene tu corazón para darnos, ¿no? Y gracias por este... Gracias por tenerme. La verdad que es un honor poder servir a los demás. Y como te comentaba, yo creo que así era siempre desde los tiempos de Jesús. Solamente veía un objeto ahí y comenzaba a hablar. Entonces ha sido un honor, un privilegio, bro. Gracias. Muchas gracias. Y espero que ustedes también hayan pues, disfrutado este episodio. Le damos gracias a David que estuvo detrás de los teclados. David. Y nada, espero que les guste. Recuerden compartirlo. Y espero que no se les haya hecho muy largo. ¿Cuánto grabamos, David? 2. Okay. You could do like 5 episodes with that, bro. Y nada, ¿tienes redes sociales en donde te puedan seguir? Claro que sí. Instagram, pc.nava. Es tan fácil. pc.nava. Ok. PC. ¿Y solo en Instagram? TikTok. Solo Instagram, no TikTok, demasiado redes sociales. Yeah. No. Solo Instagram. Y si me quieres agregar en Facebook, casi no lo uso. Pero ahí estamos. Ahí está. También él va a estar a punto de empezar un canal de YouTube, entonces que esté Ok, ¿tu canal de YouTube? Coming soon, Abide Church. So, Okay. Abide Church. Así se va a titular. Prepárense que estamos trabajando muchos clips, bueno, estamos trabajando muchas cosas ahí detrás de las escenas, pero vienen muy pronto, primero Dios. Ok, y esperamos que crezca bastante todo lo que es tus proyectos y que igual que Dios te respalde en todo lo que estés haciendo. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye, guys. y que regrese cuando termine su libro. Oh, yeah. Oh, ¿estás escribiendo el libro? Yeah. Ok, no grabes. Bueno, ¿cómo se llama tu libro? Se llama Love Thy Neighbor. Ok, Yeah. bueno, cuando lo termines lo vienes a presentar aquí y Claro que sí. le vamos a dar ahí con todo. Así que, gracias, Chris. All right, bro. Thank you. Ahí estamos. Gracias, bro. No, bro, por nada, bro.